Como conclusión del libro, escribes sobre la violencia y en tu blog también está presente este tema. ¿Puedes aclarar este punto? Bueno, sin duda que tratándose de un testimonio en este libro Ecos de otra vida, donde se menciona mi militancia política y mi paso por el MIR y por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, siendo mi vida mucho más extensa y mi vida política mucho más variada que aquello, sin duda que el tema de la violencia y sobre todo con los hechos que se están sucediendo en Chile es un tema. Y precisamente yo concluyo este libro con una postura con respecto, porque justo cuando se estaba cerrando el libro suceden los hechos de octubre del año pasado, 2019, y justamente en medio de esos eventos se comienza a hacer la edición del libro, y por eso mismo se cierra con ese tema. Ahora, con respecto a la violencia, hay algo que hay que establecer con cierta claridad primero antes de entrar en el tema político propiamente tal. La violencia en el hombre no es una condición, es una opción. La condición del hombre es la razón. La capacidad de razonar del hombre es lo que permite que no sea un hombre esencialmente violento. Acude a la violencia, usa la violencia, maniobra con la violencia de acuerdo a una opción, de acuerdo a condiciones, de acuerdo a circunstancias, propósitos o conveniencias. Pero no es un acto que está por encima de la condición de la razón, de la inteligencia, del poder crítico o analítico del hombre en general. Partiendo de esa base, entonces es que no podemos definir que la violencia sea un ente por encima de la capacidad del hombre para definir cuándo sí, cuándo no, y ojalá extirparla absolutamente de su modo de vivir o su modo de concebir. Se puede, y sería una demostración de salto cuántico si el hombre en algún momento no pensara, ni imaginara, ni tuviese presente en ningún caso la violencia como una opción posible en su vida, en sus actos o en su modo de relacionarse. Dicho eso, en política, la violencia, sobre todo en política, la violencia es el uso de medios violentos o de fuerza como continuación de la política. En política no existe la violencia por la violencia. Por ejemplo, los estados democráticos que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos los nuestros en América Latina, digo porque es la fecha en donde históricamente nosotros como generación podemos ubicarnos como nacimiento de todo lo que hoy día estamos viviendo. El Estado es concebido, siendo que el Estado representa a toda la ciudadanía, es concebido con una política militar, es decir, tiene fuerzas armadas. Estas fuerzas armadas están concebidas bajo dos criterios: la defensa del país de frente a enemigos externos, ¿verdad?, y los cuerpos policiales, incluso algunos militares, y represivos, la palabra lo dice, represivos, pensando o estipulando una doctrina que es la doctrina del enemigo interno. Ya en este concepto del enemigo interno y de tener fuerza militar para eliminar enemigos externos o internos, ya intrínsecamente el Estado se autocalifica, ¿verdad?, o se resguarda a sí mismo la violencia como un monopolio a ejercer exclusivamente. Estos enemigos internos, ¿quiénes son? ¿Son ciudadanos extraterrestres venidos del inframundo? No, son otros ciudadanos igual que todos los otros ciudadanos, solamente que se convierten en enemigos del momento que piensan distinto, exigen sus derechos o en algún momento determinado quieren cambiar las formas del Estado. Entonces se ha alzado una especie de religión que el Estado es intocable.
y que la única democracia que podemos conocer es una democracia, y hay una doctrina sobre eso, que es la democracia protegida. Es decir, las Fuerzas Armadas o el Estado ha concebido su política militar, es decir, las Fuerzas Armadas, policiales y represivas, como un cuarto poder. Por ejemplo, tenemos el gobierno, el judicial, el legislativo, y las Fuerzas Armadas o a la policía o a los servicios de inteligencia de nuestros países se les da una calidad, como en Estados Unidos por ejemplo, se les da una calidad de autonomía tal y se les designan recursos infinitos, muchas veces incontrolables o sin fiscalizar, que les permite alzarse como un Estado paralelo o como un cuarto poder. Si esa política no es violenta, si ese concepto de tener fuerzas represivas en contra de enemigos internos bajo una democracia que tiene que ser protegida no es ya un concepto de violencia, entonces violencia no es solamente el muchacho que tiene una piedra, una micro, o un montón de vándalos que queman una locomoción colectiva. La violencia, si la queremos analizar desde el punto de vista social y político, parte del poder. Porque si en el poder o en el ejercicio del poder no hubiese violencia, es muy posible que los temas que tengan aquellos que no están en el poder pero son ciudadanos, tengan las herramientas, los medios para acceder al Estado o acceder al gobierno y dialogar y arreglar los problemas a través de quizás diálogo fuerte, quizás una dialéctica dura, pero jamás usando la violencia. Pero como el Estado parte de que hay límites y esos límites están bajo una amenaza represiva constante, permanente, entonces eso incentiva a que aquellos que comienzan su protesta o sus, muchas veces pacíficas, no violentas, se vean afectados por la represión. Eso crea violencia. Y se nos ha dicho de que esa es la única posible democracia posible. Yo creo que podemos postular una democracia sin un Estado violento, ¿sí? Podemos postular una democracia con fuerzas armadas democráticas que no tengan la doctrina del enemigo interno, ¿sí? Podemos postular a cuerpos policiales que miren a la protección del pueblo y no al contrario, sí. Yo no digo que no tengamos fuerzas armadas o no tengamos cuerpos policiales. Lo que yo digo es que tenemos que cambiar el sentido, la doctrina, la visión. Tiene que ser no violento. Entonces, si hablamos de violencia política, la violencia política, hablemos de Chile. Históricamente, la violencia política siempre ha venido del Estado. Es cuestión de ver la historia. Es decir, una ocupación, no fue ni siquiera ocupación, una protesta en Iquique al inicio del siglo XX, que terminan acampando en un colegio, porque el colegio le ofreció la posibilidad de acampar ahí a esos pobres mineros que ganaban 4 pesos, termina en una masacre, la famosa masacre de Santa María. ¿Hubo provocación ahí? No. ¿Hubo violencia de parte de los trabajadores? No. El acto que el Estado en ese tiempo consideró violento era que estos pobres hirsutos monos, ¿verdad?, que se declaraban hombres dignos y que exigían sus derechos y paralizaban las faenas y marchaban sobre Iquique, eso era inaceptable, eso era violento para el Estado. Y entonces el Estado respondió como responde el Estado cuando se sienta agredido. Y de eso la historia de Chile y de América Latina está repleta. ¿Cuándo ha habido o hubo o ha existido violencia de parte de los opositores a este sistema? Casi siempre en estados, cuando los estados han tergiversado o muchas veces manipulado o traicionado su propia democracia y se han convertido en dictaduras. Concretamente en Chile, ¿verdad? Podríamos decir que la respuesta que pretendió el MIR en un momento o posteriormente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que la dictadura calificada de violentista y terrorista, eran organizaciones que postulaban
a la violencia por la violencia, al terror por el terror, a poner bombas a la loca, o había un diseño político detrás de eso, o había un análisis de las condiciones políticas. El Frente se hace 10 años después, nace 10 años después que la dictadura ya estaba instalada. No fue la primera respuesta. Sin embargo, dice sí, pero usaron la violencia. La violencia en política es la continuación de la misma política por otros medios. Yo hago una distinción. Yo pertenecía a una generación que en los años 68, 69, 70, por una cuestión ideológica, y por un ejemplo histórico como era el de Cuba, considerábamos que era posible tomarse el poder por las armas. Y no ponderábamos la democracia bajo ningún sentido, la que acusábamos de burguesa, reaccionaria, retrógrada, etc., ¿verdad? Y considerábamos que todo lo que la democracia nos podía ofrecer no tenía ningún valor, porque lo principal era votar esta democracia, construir una sociedad, y postulábamos al socialismo como la gran panacea de aquellos tiempos. Ahí sí podríamos decir que, no existiendo las condiciones políticas, porque había una democracia, no existiendo las condiciones sociales, porque es cierto que habían protestas y etcétera, pero no era una protesta pre-revolucionaria, eran reivindicativas, ¿verdad? Ideológicamente la izquierda en ese tiempo, la izquierda a la cual yo pertenecí, por una cuestión ideológica, no por datos objetivos, lo que fue un error garrafal, ¿verdad? Consideramos que sí, que era posible acudir a la violencia y a las armas para crear un nuevo Estado. Muy distinto es el caso, y eso fue en toda América Latina. Entre otras cosas, guerrillas o organizaciones que no dieron ningún resultado. Porque en realidad el criterio de usar la fuerza como resistencia en contra de una dictadura, una tiranía, es muy diferente. Por lo tanto, lo que se genera a partir de 1973 en adelante, con todas las condiciones que allí se generaron, desapariciones, tortura, etc., y anulación completa de la democracia y de los derechos y de las libertades, la respuesta a ese estado de cosas equivale a la misma respuesta que dieron la resistencia francesa en contra de la ocupación nazi, o la resistencia de los partisanos en contra del nazifascismo y el régimen fascista interno de Mussolini. Es decir, una resistencia armada, organizada, con un fin político. Y el fin político era sacar a Mussolini, derrotar al nazifascismo e instaurar un sistema democrático. Y sobre eso habían divisiones. El Partido Comunista en aquellos años planteaba una democracia popular como transición al socialismo. Habían grandes documentos sobre eso. Otros simplemente pensaban restaurar incluso la monarquía constitucional. O sea, todos estaban de acuerdo que había que eliminar al nazifascismo. No había resistencia hasta la democracia cristiana, y los liberales consideraban que la resistencia partisana era necesaria. Hasta hoy día, históricamente, en Italia o Francia, a los maquis y a los partisanos no se les dice terrorista, se les dice resistencia partisana, resistencia patriota. Y usaron las armas, incluso mantuvieron las armas, y hubieron conflictos posteriormente a la caída de los regímenes tiránicos. Y sin embargo nadie hace un análisis para decir que entonces, ¿no?, las izquierdas, ¿verdad?, o quienes optaron por la resistencia armada eran terroristas o violentistas. Bueno, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y yo me incluyo porque nunca postulamos a la violencia por la violencia, porque esos temas se conversaban dentro. Esos temas se conversaron antes de venir a Chile, antes del 83. Hubo personas que aportaron documentos políticos sobre eso y analizaban que la condición política, la circunstancia histórica de una tiranía, y en 10 años en donde se intentó una resistencia no armada,
y en donde caen 3 direcciones del Partido Comunista, en donde prácticamente aplastan al MIR, aplastan al Partido Socialista, desaparecen organizaciones, ¿verdad? Y el único que podía actuar meridianamente, incluso con presos políticos y exiliados, era la Democracia Cristiana. Si acaso, en algún momento. En esas circunstancias, entonces se establece que la única salida era una resistencia armada en combinación con todas las formas de lucha. Es decir, jamás se planteó, vamos a usar la violencia por la violencia, o nos vamos a encaminar a la lucha armada hasta que esto se reviente. Fue una decisión política. Y como decisión política, y aquí yo quiero marcar una diferencia, la violencia que vemos hoy, después del 18-19 de octubre del año pasado, hasta hoy día, ¿tiene reivindicaciones políticas? Sí. ¿Responde a una situación social política? Sí. Pero no tiene una orgánica política, no tiene una línea política, no tiene mandos políticos. Por lo tanto, por ejemplo, si el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hubiese logrado sus propósitos, en algún momento tendría que haber estado en la mesa de diálogo. Tendrían que haberlo considerado como parte de las fuerzas de resistencia. Porque independientemente que usaba un método distinto a los que otros querían, era una fuerza real luchando contra la dictadura. Porque era un ente político, porque tenía elementos políticos, porque tenía proyectos políticos, porque tenía mandos políticos. Y si el mando político o la comandancia decía parábamos todos. Por lo tanto, no era una anarquía donde cada uno hacía lo que quería. Era una estructura militar irregular para enfrentar una dictadura con un ejército regular. Eso era. Pero no había ni existió nunca el fanatismo de la violencia por la violencia, sobre todo desde su inicio hasta más o menos el año 89. Hoy día, la violencia actual es una violencia extraña. ¿Por qué? Porque ¿con quién conversamos? ¿Con quién conversa el gobierno, el Estado o alguien, el poder, para parar esta violencia? ¿Con la Garra Blanca? ¿Con los de abajo? ¿Con los de la primera línea de Plaza Italia que tanto aplauden algunos? ¿Con quién? Porque cuando la Democracia Cristiana o el Partido Socialista quiso conversar con el Frente, nosotros teníamos nuestros representantes y yo personalmente asistí a un par de reuniones políticas. Entonces, éramos una fuerza ubicable, con una línea política. Podían estar en desacuerdo, pero éramos políticos, combatiendo con las armas a una dictadura. Lo que hay hoy día, inorgánico, sin vanguardia política, sin organización política, sin control político, con muchas reivindicaciones, pero sin ningún propósito político más allá de, hace de que esta violencia sea un elemento que beneficia a los sectores más retrógrados, oligárquicos y arcaicos, conservadores y cavernarios de este país. Y es extraña porque en este libro yo cuento que yo fui uno de los pocos que pasó con un curso en la Stasi. La Stasi era el servicio secreto alemán de la Alemania Oriental. Yo hice un curso ahí de varios meses. Algo de inteligencia sé. Y cualquier policía, cualquier oficial de la PDI que con toda su capacidad podría hacer un plan perfecto, o cualquier buen oficial de carabinero podría hacer un plan perfecto como para eliminar la violencia en los estadios, la violencia a la salida de una discoteca o la violencia en la Plaza Italia. Porque es un tema de inteligencia, de técnicas y de decisión política. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque esta violencia conviene. Esta violencia conviene porque es la violencia que se asemeja. Esta violencia no se asemeja a la violencia revolucionaria. La violencia revolucionaria, cuando está en campaña, ataca órganos de poder. Nosotros hicimos campaña no a la impunidad, atacando a los ex torturadores, por ejemplo.
Hubo un momento determinado que el gobierno, la economía del gobierno se basaba en las fruteras, y todas las fruteras eran todos prácticamente, no pagaban impuestos y eran todos amigos del dictador. Y nosotros hicimos una campaña de ataque a las fruteras. Hicimos campañas de ataque a los bancos, hicimos campañas de ataque a los ganglios del poder territorial, que eran la intendencia y las municipalidades. Es decir, las campañas militares que hizo el Frente fueron siempre bajo un catálogo y una visión política, con propósitos políticos, de acuerdo a un análisis. Hoy, esa es una característica de los ataques cuando existe un mando político detrás de una lucha que usa la violencia y la fuerza. El fascismo en Italia se paseaba por Roma basándose en ¿quién? ¿En los trabajadores? No. ¿En los obreros? No. ¿En la clase media? No. ¿En la clase alta? No. En el lumpen, en lo que se llamaban las borgatas de Roma. Allá fueron a sacar la gente, a las borgatas de Roma, y a ellos le prometieron miles de cosas, y entre otras cosas los pusieron en contra de los emigrantes, sobre todo emigrantes árabes y africanos en ese tiempo.